Un poco el tema de esta charla es la influencia del Zen en la cultura, en las artes japonesas. Es un tema amplísimo, es un tema enorme que da lugar a tesis doctorales de 1300 páginas y más. Nosotros vamos a tener escasamente 50 minutos de exposición, con lo cual no me dará tiempo de entrar en muchos matices y sutilezas, pero espero por lo menos trazar a grandes rasgos algunos de los puntos que, a mi modo de entender, el Zen ha tenido una influencia decisiva en la cultura japonesa en general, en la sociedad y en muchas artes en particular. En primer lugar, unas notas históricas. Seguramente todos sabéis que el Zen es una escuela budista que tiene su origen en el Buda Sakyamuni, el fundador histórico del budismo, que vivió en el siglo V antes de la era actual en el norte de India. El Buda Sakyamuni fue, en primer lugar, un príncipe que tuvo una visión del carácter ilusorio de la existencia humana y decidió retirarse a los bosques para estudiar con distintos maestros y buscar la verdadera naturaleza de la realidad. Así, después de muchos años de prácticas, de estudios, de meditación, experimentó lo que en la tradición se llama el despertar. De hecho, la palabra Buda es de la raíz sánscrita Bud, que significa despertar, y Buda es el que ha despertado. Esto se le llama también la experiencia de la iluminación del Buda. Después de su iluminación o de su despertar, el Buda enseñó durante mucho tiempo y de formas muy distintas a muchos tipos de seres humanos, por lo cual el budismo o el Buda Dharma o la enseñanza del Dharma es enormemente amplia y profunda y abarca muchísimos aspectos. Yo me voy a fijar en 3 o 4 de estos aspectos enseñados por el Buda y que después, muchos siglos después, cuando el budismo, en particular el budismo Zen, llegó a Japón, tuvo una especial influencia en la sensibilidad japonesa. El budismo se transmitió durante muchos siglos en India. En el siglo II pasó a China y en el siglo V de la era actual uno de los patriarcas budistas indios viajó a China y transmitió el corazón de la práctica budista, que es la práctica de la meditación sedente en una actitud corporal, emocional y mental particular. Y este sabio, este patriarca indio, se llamaba Bodhidharma y fue el primero que transmitió la enseñanza del Zen en China. En China, la enseñanza Zen de Bodhidharma
se fundió enormemente con el taoísmo, que es una de las formas religiosas autóctonas de China, y con el tiempo se fue conformando en China una escuela específica budista que se llamó Chan. Esto tiene un pitido de vez en cuando. A ver si a ver si es mi voz. No, este parece que va mejor. Este no pita tanto. Ahí está. Yo digo que el budismo llevado por Bodhidharma, la escuela de meditación budista llevada por Bodhidharma a China, junto con el taoísmo, ciertos aspectos del taoísmo, cierta sensibilidad taoísta, dio lugar a la conformación de una escuela propia en China que se llamó Chan y que con el tiempo llegaría a ser la escuela budista predominante en China. Y fue esta escuela Chan la que estudió uno de los grandes maestros japoneses llamado Eihei Dogen. En el siglo XII viaja a China y recibe el legado de esta escuela, en concreto de la escuela Chan, de la escuela Soto del Chan, porque en China la escuela Chan o el movimiento Chan se ramificó en 5 escuelas, que de hecho no es que fueran escuelas distintas, simplemente eran matices distintos con respecto a la enseñanza y a la práctica central del Zen. Y entonces una de estas escuelas se llamaba Soto en japonés, que fue la que recibió el maestro Eihei Dogen y que introdujo en el siglo XIII en Japón. Previamente otro maestro japonés llamado Eisai introdujo la otra gran escuela Chan, la Rinzai en japonés, que fue las dos que llegaron primeramente a Japón y con el tiempo llegarían a ser también una de las formas budistas más extendidas, o por lo menos de las que tuvo más influencia en toda la cultura japonesa. Pero, ¿qué es realmente el Zen? El Zen no es una creencia religiosa, tal y como la entendemos habitualmente. No es una filosofía ni un pensamiento teórico surgido de la elucubración mental. No es tampoco una doctrina metafísica. El Zen es sobre todo una práctica espiritual. Es una filosofía como forma y estilo de vida, no solo como pensamiento. En cierta manera, la actitud Zen es parecida a lo que los antiguos griegos, los primeros filósofos griegos llamaban epimeleia eautou en griego, y que en latín cura sui, que significa el cuidado de sí, el cultivo de sí, y que los antiguos filósofos griegos consideraban como la parte más importante de la filosofía, basado en la vieja idea socrática del conocerse a sí mismo, del autocontrolarse a sí mismo, de aprender el arte de la autenticidad y de la sinceridad. Es decir, construir la propia existencia a través de una actitud adecuada, de una actitud que podríamos llamar espiritual. Esta actitud en la vida es lo que
se le llama en el budismo, en el Zen, la vía, el camino, el Dharma, ¿no? Y que en Japón se designa con el término do, la vía, el camino, un camino de autoperfeccionamiento. Entonces, el Zen es sobre todo una práctica espiritual que conduce a un despertar espiritual, a la apertura de lo que podríamos llamar el ojo de la sabiduría o una visión en la que se percibe la verdadera naturaleza de la realidad. En palabras del maestro Zen Dogen, estudiar el Zen significa estudiarse a sí mismo. Estudiarse a sí mismo significa olvidarse a sí mismo. Y olvidarse a sí mismo significa ser uno con todas las existencias del universo. En estas sencillas palabras podemos encontrar realmente la esencia del Zen y la influencia profunda que el Zen tuvo sobre toda la cultura japonesa. En el centro de esto se encuentra el olvido de sí y el estado de unidad del yo con el todo, es decir, en la experiencia de la superación de la dualidad sujeto-objeto. Esta es una de las características básicas de la experiencia del Zen. En la vía del Zen, esta experiencia surge naturalmente de la práctica de la meditación Zen, llamada Zazen, meditación que es el corazón mismo del Zen y del budismo, porque fue a través de esta práctica meditativa como el Buda Sakyamuni alcanzó también el despertar y como todos los maestros y practicantes generación tras generación han ido actualizando esta experiencia de despertar. Los aspectos principales en la práctica de la meditación Zen son, en primer lugar, la postura corporal correcta. En segundo lugar, la perfecta inmovilidad del cuerpo. En tercer lugar, la concentración o samadhi correcto. Y todo esto, naturalmente, conduce al despertar o a la realización de la verdadera naturaleza de la realidad, que es prajna o sabiduría. Estos 4 puntos tan simples que ya encontramos en la práctica de la meditación Zen, podemos encontrarlo también en todas las formas de arte japonés y en la actitud general del pueblo japonés, sobre todo antes de la colonización occidental, pero incluso actualmente por debajo de la capa de colonización occidental, el japonés parece que lleva ya incorporado en su código genético algunos de estos principios. Vamos a ir viendo poco a poco esto. La postura corporal correcta en meditación es muy importante porque el cuerpo es un circuito energético,
y el cuerpo, la mente, las emociones no son concebidas como cosas distintas en la tradición Zen, así que así como está el cuerpo, así está el estado emocional y así está el estado mental. Dado que la vía del Zen no toca directamente la mente o no trabaja directamente con la mente, trabaja más bien y básicamente con el cuerpo, y a través del cuerpo, a través de la forma adecuada del cuerpo, toca y transforma tanto los estados emocionales como los estados mentales. La postura corporal correcta se refiere a la forma correcta. La forma es muy importante en todo el aprendizaje de las artes japonesas, las artes tradicionales japonesas, y también en el comportamiento general, el comportamiento social del pueblo japonés. A nosotros occidentales, que ya creemos que estamos en otro punto, que gozamos de una libertad distinta, nos sorprende mucho que todavía hoy día el pueblo japonés esté tan apegado a las formas, incluso a las formas de protocolo, a las formas de comportamiento social, porque para nosotros la libertad individual, entendida como hacer lo que a uno le da la gana cuando le da la gana, está por encima de cualquier cohesión formal, por encima de cualquier forma. Pero para el Japón, para el japonés, tanto el tradicional como el moderno no es así. Es conformándose a la forma, es respetando la forma, es viviendo la forma, cómo se transmite los valores que están paradójicamente más allá de la forma. Por ejemplo, una vez le preguntaron a un monje japonés, un monje zen, que estaba entrenándose en un monasterio, y el entrenamiento zen, el monasterio es muy formal, o sea, hay una forma exacta de hacer cada cosa, hay una forma exacta de comer, de usar los cuencos, de usar los hashi, los palillos, hay una forma exacta de ir al baño, de usar papel higiénico o no, en qué cantidad, de usar las manos, los dedos, absolutamente todo el comportamiento de la vida cotidiana de un monje zen japonés está absolutamente pautado por formas exactas. Entonces le preguntaron a este monje si él comprendía lo que estaba haciendo, el porqué de todas las cosas, el por qué había que hacer todas las cosas así. Y él dijo, no, yo no entiendo por qué hay que hacer las cosas así. Yo me limito a hacerlas así, porque es así como me han enseñado. Y cuando lleve 40 o 50 años de práctica, entonces tal vez comprenda por qué esta es la forma en la que hay que practicar, ¿no? Esta visión es completamente distinta a la nuestra en Occidente, que por lo general antes de hacer algo preguntamos ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que hacerlo así? Queremos una razón, queremos una teoría, queremos un pensamiento abstracto que nos diga por qué hay que hacerlo así, aunque la comprensión intelectual no sea en absoluto la experiencia ni tenga nada que ver con la experiencia.
En el mundo del Zen y en el mundo de las artes tradicionales japonesas, lo que cuenta no es tanto la teoría ni todas las creaciones conceptuales que uno puede hacerse sobre el hecho, tanto como la experiencia. La experiencia es lo que cuenta. Entonces, si vemos a personas a japoneses practicando cualquiera de las artes marciales, sea el iaido o el aikido, o la forma, el aprendizaje de la forma corporal justa es fundamental, ya sea en el ikebana, en el arreglo floral, o en el shodo, el arte de la caligrafía, o en la escritura, o en el dibujo, en el sumie. La forma corporal, cómo se coge el pincel, en qué actitud debe estar el cuerpo, la forma del cuerpo en todo momento, es un punto fundamental, porque todas las artes parten de la experiencia corporal. Es una experiencia corporal. Esta corporeidad de las artes, incluso en el arte de servir el té, el cuerpo, la forma del cuerpo, el movimiento del cuerpo, el movimiento exacto, el gesto justo, forma parte completa de la práctica y del arte, porque no olvidemos que así como muchas veces en Occidente tendemos a considerar las artes como habilidades particulares de una persona o de un individuo, las artes tradicionales japonesas, influenciadas por el aspecto del do o vía de autoperfección, no se refieren a un artificio, sino que implica una actitud ante la vida en general. Es una actitud de vida, es una forma de vida, no solamente la forma de realizar un arte concreto. Es a partir de ese arte concreto que se extraen los principios básicos para desarrollar una actitud que convierta a la vida entera en vía, la vida como vía de perfeccionamiento personal y espiritual. Otro aspecto que encontramos en la práctica del Zen y que también encontramos después en multitud de artes tradicionales japonesas es el culto a la inmovilidad del cuerpo y, en cualquier caso, a la quietud. En el Zen, la inmovilidad del cuerpo en la postura de meditación, en la práctica de la meditación, está asociado al silencio de la palabra, al silencio, y está asociado también al estado de no pensamiento. El estado de no pensamiento es el silencio de la mente, es el no movimiento de la mente. Este estado de no pensamiento, llamado Fushiryo en japonés, conduce a Mushin, que es el estado de no mente, que después tendría una influencia fundamental en todas las artes tradicionales japonesas, puesto que el estado buscado, tanto en el kendo o la vía del sable, como en el shado, la ceremonia del té, o cualquier otra arte, es situarse en un estado de no mente. Es decir, uno no actúa a través de la mente, sino a través de la sabiduría total del cuerpo, del inconsciente, de la totalidad de la vida que se manifiesta en ese momento. Otro de los aspectos que he hablado es la concentración correcta.
conocida también como samadhi, el estado de samadhi. La concentración consiste en enfocar la atención sobre un objeto con tal intensidad que el sujeto termina fundiéndose en el objeto y el objeto se funde en el sujeto, dando lugar a un estado de fusión del todo con el todo, en el que la realidad es vivida como un todo indivisible. A este estado de trascendencia del sujeto y del objeto en el budismo se le llama samadhi, estado de samadhi, de unificación. Si hemos visto a través de documentales o en directo a cualquier maestro de cualquiera de las artes, ya sea un maestro de Shanoyu, ceremonia del té, un maestro de esgrima, de kendo, maestro de karate a veces, un artista escénico interpretando el teatro no, o un maestro usando su pincel antes, después, durante la acción, podemos apreciar esta intensa concentración que no es desviada absolutamente por nada, esta total unificación de la mente del sujeto con la acción y con el objeto. Este estado sostenido, repetido, entrenado, conduce a esta experiencia de la no dualidad entre sujeto y objeto, y incluso todavía si viajamos a Japón y vemos como cualquier persona que realiza cualquier tarea, ya sea barrer las calles, ya sea servir en un bar, en general practican una atención tan intensa a lo que hace, una devoción de alguna forma, una entrega a la actividad que impresiona a nosotros los occidentales, que estamos acostumbrados a una actitud mental de muchísima más dispersión mental. Entonces, la concentración necesaria para la realización de cualquiera de las artes tradicionales japonesas tiene sus raíces también en esta práctica del Zen basada en la concentración. Y como he dicho antes, la práctica de la forma corporal justa, de la quietud interior que conduce al estado de Mushin, de no-yo, y a la concentración intensa sobre la acción y sobre el objeto, finalmente en la práctica de la meditación Zen florece en una experiencia de despertar espiritual en el que una nueva visión de la realidad emerge, la visión de Prajna, el ojo de la sabiduría, en el que la mente se convierte en un espejo límpido que refleja la realidad tal y como es, sin las perturbaciones de la mente individual condicionada. Estado que se llama también de ecuanimidad, la ecuanimidad del espejo, que refleja las cosas tal y como son, sin apropiarse, sin rechazar, sin apegarse a nada. Los signos o la visión básicamente que se desprende de este despertar puede ser resumida en 4 aspectos.
primer lugar, la percepción de la impermanencia de la realidad. Este es el principio de Muyo en japonés, y un principio al que la sensibilidad japonesa es extremadamente sensible, valga la redundancia. Quizá ningún pueblo sobre el planeta haya desarrollado una conciencia tan delicada, tan lúcida y tan penetrante de la transitoriedad de la existencia como es el pueblo japonés. Esto lo observamos en sus literaturas, en sus relatos, en sus novelas, en su poesía, en el arte de la arquitectura, que normalmente, tradicionalmente se construía en madera, con mucho material de bambú. Es una construcción frágil en comparación a las casas sólidas que se han intentado hacer siempre en Occidente. El sentido de la impermanencia. Cuando el ojo de la sabiduría se abre, observa y toma conciencia de que la realidad en realidad no es una cosa estática, sino es un fluido energético. Es como el humo que está continuamente cambiando. De hecho, se dice que el maestro Dogen Zenji decidió entregarse a la vida religiosa cuando a la edad de 7 años estaba asistiendo al funeral de su madre. Su padre había muerto cuando él apenas sí tenía 1 año, con lo cual no le conoció, y la única persona en el mundo que tenía era su madre. Y al ver cómo se disolvía el humo del incienso que se le había ofrecido durante los funerales, comprendió intuitivamente el carácter transitorio y efímero de la existencia, y de esta forma decidió hacerse monje. Entonces, la impermanencia, la fragilidad del momento, la fragilidad y la transitoriedad de toda experiencia, la contemplación del paso del tiempo, forma parte nuclear del alma japonesa, y viene dada también, o ha sido también fomentada de alguna forma por esta visión de la impermanencia que se tiene desde el budismo en general y del budismo zen en particular. La impermanencia nos lleva a la comprensión de que en realidad nada es nada en sí mismo, sino que todo surge fruto de la interdependencia. Entonces, la comprensión de la interdependencia, especialmente de la mente, con las emociones, con el cuerpo, con el gesto, con el resultado, es algo que está muy en la base de las artes tradicionales japonesas también. Así como el principio de que la existencia, la realidad carece de existencia propia. Esto es como decir, nada permanece siendo lo que es de un instante a otro instante. Esto está relacionado con la impermanencia, pero es una visión más allá, porque permite ver la vacuidad, la insustancialidad. Insustancialidad en el sentido de que nada permanece, ¿no? En el que podemos decir que el humo de un incienso es insustancial, no tiene base sólida, sino que aparece, es percibido, pero enseguida se desvanece, ¿no? El budismo ve de la misma forma la realidad en su totalidad.
que a pesar de que nosotros consideremos que hay cosas que son muy sólidas y que conservan su forma de un instante al otro, en realidad, como decía un chiste del Roto hoy, la diferencia entre un vivo y un muerto es solo cuestión de tiempo. Es decir, ahora tarda más en transformarse, pero inevitablemente se va a transformar también. Este edificio sólido, estable, que nos alberga a nosotros y a otros cientos de personas, va a llegar un tiempo en que ya tampoco va a existir. Y este es el sentido de que todas las formas, incluso las que parecen más sólidas, de hecho son, en su propia naturaleza, son vacío, son vacuidad. Y este es el sentido de insustancialidad. Son vacuidad quiere decir que a nivel humano, en nosotros, no hay ningún yo, no hay ninguna cosa que permanezca, no hay una persona, como se suele entender, no somos una cosa definida y cerrada, sino un proceso en continua evolución, en continua transformación. Esto es lo que quiere decir que no hay un yo en nosotros. Este no yo, en japonés, que es muga, es también uno de los principios básicos en la realización de las artes marciales, de las artes tradicionales japonesas, sea cual sea, y es considerado como un estado de excelencia cuando el artista crea o actúa a través o a partir de este estado de no yo, es decir, un estado en el que uno no se siente un ser definido, particular, cerrado, sino que se siente como un proceso vivo, un fluido vivo que está en continua transformación y que interactuando ya sea con el sable, ya sea con el cuenco de té, ya sea con el pincel, ya sea con cualquiera de los instrumentos, puede llegar a olvidarse de sí mismo para experimentar este estado de no yo y plasmar a partir de ahí. También la conciencia, por lo tanto, del sufrimiento y del dolor asociado a la existencia, que tiene su base en las enseñanzas del budismo, está muy arraigado en el pueblo japonés, una clara conciencia del dolor y del sufrimiento, y sin embargo una actitud ante el dolor y el sufrimiento que podríamos llamar estoica, en el sentido de que, puesto que se reconoce que el dolor y el sufrimiento forma parte de la existencia, puesto que se acepta que es así como son las reglas del juego de la vida, pues por lo tanto uno puede desarrollar una actitud de mayor ecuanimidad, de mayor abnegación, de mayor paciencia ante el dolor y el sufrimiento y ante la dificultad, ¿no? Esto es un principio profundamente budista que, por ejemplo, hemos podido ver en el pueblo japonés con ocasión del tsunami y del terrible terremoto que tuvo lugar hace un tiempo, la forma como se cómo se comportaban socialmente los japoneses. Por supuesto que el sufrimiento está ahí, es sufrimiento para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo sufre, pero es la actitud con la que se sufre, digamos, con la que se experimenta el dolor, esta especie de estoicismo o de una cierta ecuanimidad. Hay otros muchos principios que podríamos hablar, como por ejemplo en el Zen se habla de Gyoji,
que es la repetición continuada del mismo gesto, de la misma práctica, ¿no? Gyoji quiere decir que cada día los monjes en el entrenamiento zen se levantan a la misma hora, hacen la meditación a la misma hora, comen de la misma forma, trabajan de la misma forma, vuelven a sentarse en meditación. Toda la vida cotidiana pautada que día tras día se va repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La repetición es un principio fundamental en la práctica budista. Por ejemplo, la repetición de la práctica de la meditación. No basta con sentarse una vez a meditar, no basta con meditar una vez al año, ¿no? Sino que el aprendizaje y el entrenamiento requiere de la repetición continua, una vez tras otra, tras otra, tras otra. Esto en todas las artes es necesaria, la repetición, en todas las, tanto en Oriente como en Occidente, pero en las artes tradicionales japonesas e incluso en el comportamiento actual del pueblo japonés vemos la impronta y la importancia de la repetición. Un practicante de Shodo, de la caligrafía, debe repetir una y otra vez el mismo trazo, una y otra vez el mismo trazo, una y otra vez el mismo trazo, hasta que algo se produzca en eso, hasta que el gesto sea completamente interiorizado, hasta que la mente llegue a unificarse completamente con el gesto. Y esto lo encontramos en la repetición de los katas, por ejemplo, en las artes marciales, la repetición a la que los maestros llevan a los estudiantes en cualquiera de las disciplinas. ¿Os acordáis de aquella película de Karate Kid que decía dar cera, limpiar cera, ¿no? Dar cera, limpiar cera? Es el mismo gesto una y otra vez, el mismo gesto una y otra vez. Y yo la última vez que estuve en Japón me sorprendió mucho, porque sabéis que en el Japón moderno se ha extendido el arte del golf, ¿no? Entonces mucha gente le gusta jugar al golf y entrenan el movimiento del palo una y otra vez, una y otra vez. Hay lugares para ir a tirar, a darle a la pelota una y otra, una pelota, otra pelota, otra pelota. Lugares específicos solamente para entrenar el movimiento del cuerpo y el gesto con el palo de golf. Pues en el aeropuerto había varios hombres sin palo, mientras esperaban el embarque, allí haciendo el gesto como si tuvieran el palo y repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ese es el lenguaje del cuerpo y la importancia de la repetición como entrenamiento en el camino hacia la excelencia, ¿no? También la relación con la vida y con la muerte es algo muy característico del Zen. Eso el maestro Dogen acuñó un término nuevo en la lengua, incluso en la lengua japonesa, en el que no diferenciaba la vida de la muerte. Shoji es vida-muerte. La vida es muerte y la muerte es vida. No hay diferencia entre la vida y la muerte. Por lo tanto, debemos desarrollar la misma actitud interior ante la vida como ante la muerte. A cada instante de la vida, a cada instante de la muerte, la misma actitud. Un principio que después tuvo una gran influencia por ejemplo, en la casta samurái, que es la casta de los guerreros, que ellos estaban continuamente en contacto con la muerte, porque combatían no por deporte, sino por conflicto armado real, ¿no?
Entonces, una filosofía que les ayudara a relacionarse con la muerte de una forma adecuada la encontraron en el Zen, y esta fue una de las razones por la que el Zen tuvo una gran influencia en la casta samurái también. Así que podemos citar muchísimas otras cosas, como el amor a la naturaleza, que el Zen ya se impregnó en China del taoísmo, ¿no? Y que llevó a Japón, que al dar con la sensibilidad japonesa se convirtió en una contemplación exquisita de la naturaleza, un amor por la naturaleza en su estado real. Así que la experiencia del Zen, la experiencia de los monjes Zen, de los maestros Zen, que después se fue transmitiendo a través de muchas formas a la sociedad japonesa, fue empapando la cultura japonesa a lo largo de los siglos. Y casi todas las artes y artesanías, incluso casi todas las labores cotidianas, en el protocolo, en las costumbres sociales, se fueron incorporando estos principios que convirtieron lo que originalmente no eran más que comportamientos, digamos, profanos o acciones útiles para la supervivencia. Bajo la influencia del Zen se fueron convirtiendo en Do, en una vía espiritual de perfeccionamiento y de despertar. De esta forma, la acción de preparar el té, que el té existía en China desde muchos siglos antes y fue llevado a Japón, del simple hecho de preparar y servir el té, se pasó al Cha-Do, que es la vía espiritual del despertar o de la excelencia a través del hecho de preparar y servir té. O Shodo, el arte de la caligrafía. La caligrafía, el dibujo como vía de realización espiritual. O el uso de la espada, que es un instrumento para matar y evitar que te maten, pasó a convertirse en el Kendo, el arte de la excelencia, del autoperfeccionamiento a través del uso adecuado de la espada. Y así podemos encontrar en el Kyudo, el tiro con arco, el Kado o Ikebana, que es el arreglo floral, el Iaido, el arte de desenvainar el sable, o el teatro no, que es quizás de las artes escénicas japonesas el que más ha recibido la influencia del budismo zen. Así que el tiempo pasa y estamos a las 9:05. Todo es tan impermanente que ni siquiera tenemos tiempo a hablar de la impermanencia, porque ya ha pasado el tiempo. Pero sí me gustaría, en los próximos 5 minutos, ya para terminar, por si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere compartir algo, la atención a la forma que hemos dicho antes, de la que he hablado antes, se concentra en lo que se llama el Sanshin, que es el espíritu del gesto, el gestual justo. Esto es fundamental en la realización de cualquier arte tradicional, pero también en el arte de vivir, en el arte de comportarse, en el arte de usar cualquier cosa. Sanshin es un término que a menudo se encuentra en la esgrima japonesa, pero que procede originalmente del Zen. Sanshin es atención al gesto justo
y mantener la atención incluso si el gesto se ha acabado, si la acción se ha acabado, mantener un poco más la atención. Esto es cuando vamos a cerrar una puerta, por ejemplo, en vez de simplemente cerrarla o dar un portazo, es cerrarla con cuidado, asegurarnos de que está cerrada y todavía poner un poco de atención más cuando está cerrada, de manera que el gesto se complete totalmente, ¿no? Desde el principio hasta el final. Mi primer maestro, Taisen de Shimaru, que era que le gustaba mucho hacer bromas, ¿no? Decía que los occidentales deberíamos desarrollar el espíritu de Sanshin, sobre todo los hombres, de manera que la última gota de pipí caiga justo dentro de la taza del váter y no fuera. Dice, atención hasta el último instante y todavía un poco más, ¿no? Es decir, es mantener el espíritu alerta a lo largo de todo el gesto, al final y todavía un poco más, teniendo cuidado con la acción y permaneciendo atento a lo que pueda surgir de esa acción. Así que hay una manera Sanshin de cerrar la puerta, de colocar un objeto, de comer, de conducir un coche o de permanecer inmóvil. Lo que decía antes de la inmovilidad del cuerpo, en concreto en las artes marciales, dio lugar al principio de Fudoshi. Fudoshi es literalmente es la sabiduría que surge del no movimiento y se aplica a la atención continua al movimiento, a una atención muy concentrada, de manera que la mente llega a permanecer en un estado de no movimiento al mismo tiempo que el cuerpo se mueve. El cuerpo se mueve, pero la mente no se mueve. Ese es un principio muy importante en las escuelas, especialmente de Kendo, desde que Tetsugen, el maestro de Miyamoto Musashi, un célebre espadachín, un célebre samurái, le enseñó este principio y Miyamoto Musashi lo integró en su escuela y lo transmitió después. Fudoshi es también la sabiduría de la quietud, la sabiduría de la quietud. Muchas veces al Japón se le llama la cultura de la quietud, sobre todo al Japón tradicional, ¿no? Así como nosotros apreciamos mucho la movilidad, el movimiento, en el Japón tradicional la verdadera profundidad, lo realmente interesante está en el no movimiento. A veces el no movimiento del cuerpo, a veces el no movimiento de la mente, a veces el no movimiento de la palabra, que es el silencio, ¿no? Y otra anécdota es una de las primeras veces que estuve en Japón y probé lo que es el ofuro, el baño caliente japonés. Es un baño, para quien no lo sepa, muy muy caliente, en una bañera grande, pequeñas piscinas, uno se sienta y el agua le puede llegar hasta el cuello, un poco más, y está muy 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 caliente para nuestro gusto, ¿no? Entonces claro, yo veía que los japoneses entraban de golpe, se sentaban con el agua hasta aquí y se quedaban quietos. Y dicen, bueno, pues no me imaginaba yo que estaba tan caliente, ¿no? Al verlo así. Así que entro al baño y solo meter la pierna
La saqué toda de rodilla para abajo, estaba roja como pollo desollado, ¿no? Diciendo, ¿cómo es esto? Entonces el japonés que había a mi lado, me vio que era un novato, que era la primera vez que entraba, me dice, no, tú entras y te quedas quieto. Digo, pero ¿cómo voy a entrar y me voy a quedar quieto? Sí, esa es la manera. Y entonces, pues bueno, lo hice, me quedé quieto y efectivamente funcionaba. No te quemabas. Ahora, te movías un poquito y enseguida te quemabas. Con un poquito que te moviera, otra vez la sensación de calor aparecía con fuerza. Eso tendrá su razón, científica seguramente, ¿no? Pero la cultura de la quietud, ¿no? La cultura de la quietud para todo, todas las artes tradicionales japonesas parten de la quietud, parten del no movimiento, parten de la calma, de la mente y del corazón, incluso para expresar las emociones más desgarradoras o perturbadoras. El punto de partida y el punto de llegada final es siempre la quietud o el silencio o el vacío o la no movilidad o el no movimiento. Como dice un haiku, del silencio surge tu voz y a él vuelve cansada. O sea, todo surge del vacío, todo surge del silencio, todo surge de la quietud y tarde o temprano todo vuelve a la vacuidad, al silencio y a la quietud. Esta conciencia está muy presente en todas las artes tradicionales japonesas. Así como, bueno, ya he hablado del silencio, he hablado de Mushin, de la no mente, de la conciencia, de la impermanencia. Podríamos hablar de muchísimas otras cosas más, pero yo creo que es mejor dejarlo aquí en este momento.